Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y en este sexto vídeo de Java y bases de datos vamos a dedicarnos mediante la instrucción prepare call a la llamada procedimientos almacenados. En concreto vamos a ver cómo crear un comando mediante el método prepare call, cómo ejecutarlo mediante el método execute y luego seguiremos el resto de pasos como hemos hecho en otras ocasiones, es decir, procesaremos los resultados y liberaremos los recursos. Todo esto también lo veremos a través del propio código que vamos a utilizar contra MySQL y contra Oracle. Nos encontramos en ese paso 3 tras haber obtenido la conexión y ya hemos visto pues las alternativas de create statement y prepare statement, así que nos queda la tercera, prepare call. En cuanto a la arquitectura, nos encontramos en esa zona intermedia de comandos y vamos a ver la interfaz callable statement. Veamos ahora cómo utilizar el método prepare call. Con prepare call podemos ejecutar instrucciones SQL precompiladas, lo que en Oracle conocemos por compile SQL y que otros sistemas gestores de base de datos también están incorporando a su lenguaje. Este método pertenece a la clase callable statement y los objetos de esta clase son creados con el método prepare call de la interfaz connection. Su sintaxis típica para una llamada a un procedimiento almacenado es la siguiente. Como veis, debemos de incluir entre unas llaves la llamada call. A continuación pondremos el nombre del procedimiento y entre corchetes las interrogaciones que son los parámetros que va a tener dicho procedimiento. De esta forma tendremos que a partir de la conexión me voy a crear un objeto de tipo callable statement llamando al método prepare call y ya pasándole esa llamada. Para ver un ejemplo de la utilización del prepare call, os he dejado en el código que tenéis en el enlace de la descripción del vídeo un repositorio donde hay un método que se llama consulta prepare call. En esta ocasión, si os fijáis en la propia llamada, tras la creación de la conexión y luego terminaremos con la liberación de resultados, os he dejado aquí este método. Si vemos el código, vemos que tenemos ahí la sintaxis que hemos comentado, donde entre comillados y entre llaves le pasamos una llamada al método que en esta ocasión es un método que se llama superpoblado. Este método también lo tenéis disponible en el script correspondiente de MySQL y también hay otro método en la parte de conexión con Oracle que podemos comprobar lo que hace. Vamos a irnos a MySQL, a phpMyAdmin. Aquí en phpMyAdmin tenéis ahí dentro de procedimientos, tenéis ahí el procedimiento de superpoblado y veis que lo que tiene encapsulado es simplemente una select donde estamos diciendo que queremos que nos saque todas aquellas ciudades cuya población es superior o igual al dato que nos venga por parámetro. ¿Vale? De tal forma que bueno, pues al ejecutar esto, como hemos llamado a este método con un valor de 3 millones de habitantes, ¿vale? Pues solamente nos va a sacar aquellas ciudades que cumplan este requisito. Voy a comprobar el funcionamiento de todo esto, 3 millones de habitantes, me voy a mi MySQL, vamos a por ejemplo a copiar esto aquí un momentito para que lo veáis en ejecución. Me voy a ir a mi línea de comandos y voy a llamar a ejecutar este método para que veáis que bueno, pues estas son las ciudades que nos daría la ejecución tradicional, ¿vale?, de esta sentencia select. Veamos ahora cómo ejecutar comandos mediante el método execute. En pasos anteriores hemos visto cómo utilizar el execute query, queda pendiente el utilizar el execute update. Recordar que la diferencia entre uno y otro es que el primero está especializado en sentencias select y el otro está bueno, pues es útil para el resto de sentencias, ¿no? Insert, update, delete, por ejemplo. Nosotros no vamos a utilizar ninguno de ellos, sino que vamos a ver otro diferente que es el execute. Para ejecutar este comando hay que utilizar la siguiente forma. Es decir, a partir del callable statement vamos a hacer directamente el execute. Estamos recorriendo la columna de la izquierda como en otras ocasiones para posteriormente recuperar los datos mediante bueno, lo que vemos en la columna de la derecha.
Comentar que para recibir los valores de los parámetros de salida, parámetros especificados de tipo out o de tipo inout, cuando se crea el procedimiento, JDBC requiere que estos estén especificados antes de la ejecución del statement utilizando los distintos modos de registrar un parámetro con el método registerOutPutParameter. Ahí tenéis un ejemplo donde le estaríamos diciendo que la primera interrogación es de tipo numérico. Como decíamos, a partir del objeto conexión yo hago una llamada al método prepareCall pasándole directamente todo ese string con el procedimiento. Importante, hay que indicarle que este primer interrogación es de tipo entero. ¿Vale? Pues en esta, como en ocasiones anteriores, tal y como hacíamos por ejemplo en la consulta del prepare statement, hay que ir rellenando todas las interrogaciones con método setter, y eso es exactamente lo mismo que hago aquí. El resto del código pues es bastante similar. Estoy ejecutando el result set. En este caso, fijaros también, se me ha pasado resaltarlo, que hago un execute. Es decir, no voy a hacer un execute query como hacía en ocasiones anteriores, sino que hago un execute. Veamos ahora cómo procesar los resultados. Nos encontramos, como en otras ocasiones, en esa zona donde tras la ejecución del comando nos interesa recuperar la información de la propia base de datos. Pues vamos a ejecutarlo para comprobarlo y vemos que, empezando por Alejandría, esas son las ciudades del mundo que cuentan con más de 3 millones de habitantes. Para la parte de Oracle, os he dejado también ahí este método, consulta prepareCall. Si le pulsáis tenemos ahí una llamada a un procedimiento, y fijaros porque en esta ocasión sí que voy a tener parámetros de salida y este es el formato en el que hay que indicárselos. Es decir, que hay que decir que una interrogación es igual a, y ponemos ya aquí el resto de la llamada. ¿Vale? En este caso yo tengo un procedimiento almacenado que se llama cantidad de productos, que tiene un parámetro. Así que vamos a ver lo que hace este procedimiento desde Oracle. Desde el Object Browser de Oracle Express Edition estoy seleccionando las funciones que he creado, y en esta ocasión estoy viendo la de cantidad de productos, que es una función que también os he dejado en el script que tenéis de Oracle, donde recupero la cantidad de productos que pertenecen a una determinada categoría. Si me voy a la línea de comandos, puedo llamar a esta función para mostrar por consola pues la cantidad de productos que pertenecen a la categoría de 100. Si le doy a ejecutar, veo que son 5 los productos que cumplen esta categoría. Así que me voy a volver otra vez aquí y fijaros que lo que estoy haciendo yo aquí es una llamada donde le paso 100, ¿vale? Lo mismo que hemos visto antes, y vamos a probarla. Fijaros, importante, os lo he dejado aquí puesto en un comentario para resaltarlo, hay que indicar que el primer interrogante es de salida. Este interrogante de aquí, ¿vale? Esto es diferente que lo que hemos visto en MySQL, que no los tenía. Bueno, en este caso, como es para recuperar información, hay que poner este interrogante aquí e indicarle, mediante este método, que es de tipo numérico. Posteriormente también, como en ocasiones anteriores, le vamos a decir que aquí le voy a pasar un entero, ¿vale? Y que es justamente el valor que le paso por parámetro, ¿no? Que en nuestra ejecución son 100. Lo ejecutamos, en este caso recogemos el resultado del primer interrogante, y fijaros que la forma de hacerlo también es esta de aquí. Es decir, como el primer interrogante de tipo numérico, pues hago un getIn y lo recojo aquí para mostrarlo directamente luego por consola. Así que vamos a probar este código. Y vemos que la cantidad de productos es 5, exactamente igual que lo que hemos comprobado por la consola de Oracle. Finalmente, hay que liberar los recursos. Ya lo hemos comentado, que como paso 5 conviene liberar los recursos, y es una buena práctica que no hay que olvidar, mediante la llamada a los métodos close correspondientes. En este vídeo hemos visto cómo utilizar prepareCall para las llamadas a procedimientos almacenados, también cómo ejecutar dicha llamada con el execute, procesar los resultados y finalmente liberarlos. Un saludo.